Hola, el día de hoy les vamos a explicar sobre la regulación de la expresión génica. Los integrantes somos Daniela Aro, Yanka Macas y Candy Taco. La expresión génica se basa en dos procesos: la transcripción, donde se pasa de ADN a ARN, y la traducción, donde se obtienen proteínas a partir del ARN de transferencia. Aunque todas las células tengan la misma información genética, estas son selectivas, ya que solo se expresan los genes que necesitan o los que son capaces de expresar. Para que una proteína pueda expresarse, existen algunos mecanismos de regulación que les voy a mencionar a continuación. Primero tenemos el splicing alternativo, que consiste en que un mismo gen puede expresar diferentes proteínas eliminando los intrones y pegando los exones. Esto explica que el ser humano tenga más proteínas que genes. También se da la acetilación y desacetilación de histonas. Aquí hay que saber que el ADN tiene carga negativa, lo que hace que las histonas se compacten. Pero cuando las lisiones se modifican por la acetilación, se modifican también las cargas positivas de las histonas y se libera la hebra de ADN, por lo que el gen podrá transcribirse. Lo mismo ocurre con las proteínas inhibidoras de la asociación entre histonas y ADN, como la SNF. También existen factores de transcripción como la TFA y elementos promotores como la caja TATA. Estos inician la transcripción por medio de la polimerasa y su activación se promueve por la estimulación de receptores o mensajeros. Finalmente, existen elementos silenciadores o inactivadores que reprimen la transcripción al provocar modificaciones en la cromatina, por ejemplo, la metilación de las lisinas 9 y 27. La regulación de la expresión génica en procariontes. En general, esta va a ser más sencilla que en los eucariotas. Aquí el control transcripcional va a depender de la cantidad y de cuál sea el sustrato. Por ejemplo, en la E. coli, esta bacteria va a actuar según el sustrato de glucosa o de sacarosa. Si en el medio no se encuentra la glucosa disponible, la bacteria pone en marcha su mecanismo para procesar lactosa, lo cual sería la fuente de energía, pero para esto necesita expresar los genes necesarios para poderla metabolizar. Entonces, la regulación en transcripción se va a dar mediante operones. ¿Y qué es un operón? Un operón es la región de ADN consta de uno o de más genes, el cual va a codificar las proteínas específicas. El operón, hablando de E. coli, va a ser el operón LAC, el cual, como vemos en la figura, va a constar de 3 genes: el LAC, Z, el Y y el A, además de un terminador, un operador y un promotor. Y además, estos codifican a proteínas para poder digerir la lactosa, y estos genes solo se expresarán en presencia de la lactosa. En las células eucariotas, el comienzo de la transcripción es una de las partes más complicadas de la regulación génica porque puede haber muchas proteínas y elementos reguladores involucrados. El control transcripcional en organismos eucariotas se puede regular mediante 3 formas. La primera se basa en el inicio de la transcripción, donde una o varias secuencias se van a regular debido a la fijación de proteínas, que van a poseer la capacidad de fijarse a la doble hebra de ADN y reconocer regiones específicas del mismo. La segunda es relacionada a genes con regiones conocidas como promotores, como por ejemplo la caja TATA, que se encuentra cerca de 20 a 200 pares de bases desde el inicio de la transcripción, donde varias proteínas reguladoras se van a unir a este promotor. El tercero es que no todos los genes van a contar con promotores, así que en lugar del promotor cuenta con otras secuencias al inicio denominadas islas CpG, potenciadores o enhancer, como por ejemplo los genes de expresión constitutiva o genes de expresión inducible, por lo que dependen de algún factor para generar dicha expresión o dicha inhibición de expresión. Entre las formas de regular la funcionalidad de factores de transcripción tenemos 5. La primera es que sintetizar factores de transcripción. En el requerimiento de realizar una transcripción cuando es sintetizado, los factores de transcripción son destruidos, así que la expresión se regula siempre y cuando existe el factor de transcripción. En la segunda es la unión a un ligando. El factor de transcripción se va a activar siempre y cuando exista la presencia de un ligando, como por ejemplo las hormonas T3. En cuanto a la activación e inhibición por fosforilación, algunos factores de transcripción van a estar dentro del núcleo de forma inactiva y solo se van a activar por una señal extracelular que va a activar las quinasas fosforilantes. En la cuarta forma tenemos la formación de complejos. Algunos factores de transcripción no pueden tener acciones cuando están solos, así que necesitan múltiples factores de transcripción para formar complejos como homodímeros o heterodímeros, para poder expresar un gen.
En cuanto al último, que es la liberación de los factores de transcripción, los factores de transcripción pueden formar complejos con un inhibidor, así que si se logra degradar el inhibidor, el factor de transcripción va a quedar libre y puede inducir a la expresión de un gen.